Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para desentrañar juntos los misterios que nos ofrece el fascinante mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar su curiosidad, avivar su imaginación y tal vez hasta les cause un poquito de esa dulce nostalgia que nos trae el recuerdo de amores pasados y de proyectos que dejaron huella. Hablaremos de algo que ha resonado con fuerza en el universo del entretenimiento turco, una frase que ha sido analizada bajo el microscopio y que ha dado muchísimo de qué hablar, esa supuesta confesión de Can Yaman, esa declaración que muchos interpretan como una señal inequívoca, una puerta entreabierta que nos sugiere que el popular actor, el galán que conquistó corazones, extraña a su expareja, a la talentosa y carismática Demet Özdemir. ¿Será realmente así de directo, de transparente? Hay algo más profundo detrás de esas breves palabras, una red de sentimientos que se teje con hilos de pasado y presente. Pues agárrense bien a sus asientos, porque vamos a desgranar cada matiz, cada posible significado, cada rumor con un detalle minucioso que espero les mantenga enganchados hasta el último segundo. Y antes de que nos perdamos definitivamente en ese laberinto de especulaciones, verdades a medias y verdades que quizás nunca sepamos del todo, les recuerdo, con todo el cariño que les tengo, que si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que den ese paso y se suscriban a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito, un gesto que nos impulsa a seguir creando, y lo más importante, les asegura que no se perderán ni uno solo de nuestros intrigantes vídeos, de nuestras profundas investigaciones. La noticia saltó a la palestra, irrumpiendo con la fuerza de una chispa en un campo seco, lista para encender una hoguera de comentarios y debates. Imaginen la escena: Can Yaman, sin duda alguna, uno de los actores turcos más populares y cotizados de la actualidad, un rostro que trasciende fronteras y que despierta suspiros en millones de fans, se encuentra en medio de una entrevista, quizás en una conversación distendida con los medios, y suelta unas palabras. Unas palabras que para el oído atento de sus seguidores más fervientes, para aquellos que vivieron y sintieron la magia de su relación con Demet Özdemir, sonaban a una declaración de sentimientos de una claridad meridiana, casi escandalosa por su aparente honestidad. La frase en cuestión, esa joya lingüística que ha sido analizada, diseccionada y reanalizada hasta el agotamiento, es, si no recuerdo mal, algo así como: echo de menos esos momentos. Sí, lo han escuchado bien. Así de simple, así de concisa, pero a la vez tan potentemente cargada de significado, de evocaciones, de recuerdos latentes. Al ser interpelado, ya sea de manera directa sobre su relación pasada con Demet Özdemir, o quizás de forma indirecta, preguntándole sobre la época dorada en la que compartieron pantalla en la exitosa y aclamada serie Erkenci, esta fue su lapidaria, y para muchos, reveladora respuesta. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la trama se pone verdaderamente interesante, donde el misterio se intensifica y donde las opiniones se bifurcan con pasmosa facilidad. ¿A qué momentos concretos se refiere Can Yaman? Esa es, sin lugar a dudas, la pregunta del millón, la que ha desatado la avalancha de interpretaciones y la que mantiene en vilo a una legión de seguidores. Los fans más acérrimos, aquellos que bautizaron cariñosamente a la pareja como Can Emet, y que vivieron cada minuto de su relación como si fuera propia, no tardaron ni un instante en interpretar esta enigmática frase como una señal inequívoca, una bandera blanca ondeando en el campo de batalla de los sentimientos, que afirmaba sin lugar a dudas que el actor extrañaba a Demet, a su compañera de reparto, a la mujer con la que, ante los ojos del mundo, compartió una química explosiva, magnética, capaz de traspasar la pantalla y palpable hasta en sus más íntimas interacciones. Para ellos, esa breve frase resume un cúmulo infinito de recuerdos imborrables, de risas compartidas en los descansos del rodaje, de complicidad nacida de horas de trabajo conjunto, de esa magia etérea y casi tangible que trascendió las cámaras y logró enamorar a millones de espectadores en cada rincón del planeta. Piensen en la euforia contagiosa que se apoderaba de las redes sociales cada vez que ambos aparecían juntos en un evento, en las fotografías espontáneas que compartían, en las miradas cómplices que se lanzaban, cargadas de un lenguaje no verbal que decía más que 1000 palabras. Para esos seguidores incondicionales, la separación de Can y Demet supuso un verdadero golpe emocional, un jarro de agua fría que apagó las esperanzas de un futuro juntos, y esta supuesta confesión les ha devuelto una diminuta pero significativa brizna de esperanza, un hilo del que aferrarse para seguir creyendo en la posibilidad de un reencuentro. Sin embargo, como suele ocurrir en este vasto y complejo universo de las relaciones humanas y, en particular, en el mundo del espectáculo, no todas las perspectivas son tan unánimes ni tan categóricas.
Existen otras voces, otros puntos de vista, que prefieren mantener una postura más cauta, más analítica. Algunos argumentan con argumentos sólidos que la frase «echo de menos esos momentos» es lo suficientemente ambigua, lo bastante etérea, como para no atarla de forma exclusiva a una relación romántica consumada. Can Yaman es ante todo un actor, un artista que vive cada proyecto, cada papel, con una intensidad arrolladora. Desde esta óptica, esos momentos podrían referirse, de manera perfectamente válida y coherente, a la experiencia vivida durante la grabación de una serie tan exitosa y transformadora como lo fue Erkénzicus. Piénsenlo detenidamente, fue un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras individuales, catapultándolos a la fama internacional. La adrenalina de los rodajes maratonianos, la camaradería forjada con el equipo técnico y artístico, el recibimiento arrollador del público, la exposición mediática sin precedentes, la consecución de la fama a nivel global, todos y cada uno de estos elementos son momentos que, sin lugar a dudas, son dignos de ser extrañados, de ser recordados con cariño y quizás, con una pizca de nostalgia por la intensidad y el éxito de esa etapa. Además, y es un punto que no podemos obviar, debemos recordar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque intensa, apasionada y sin duda alguna, muy publicitada, tuvo un final. Y como suele suceder en la mayoría de las rupturas sentimentales, no siempre se recuerdan únicamente los momentos idílicos y perfectos. Es muy fácil y hasta humano idealizar el pasado, especialmente cuando se trata de un amor que fue tan intensamente mediático, que estuvo tan expuesto al escrutinio público. La presión constante de la fama, las miradas indiscretas, el juicio implacable de la opinión pública, todo ese entramado puede resultar agotador, agobiante y es perfectamente posible que Can Yaman esté en realidad extrañando simplemente la época previa a esa vorágine, a ese huracán mediático que envolvió su relación, añorando quizás una etapa de mayor tranquilidad o simplemente la intensidad y la novedad de esa fase de sus vidas, quizás incluso su juventud y la efervescencia de ese momento. Y si hablamos de química en pantalla, vaya si la tenían. Erkénzicus no fue simplemente una serie de televisión, se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, en un producto que trascendió las pantallas para instalarse en el imaginario colectivo. La conmovedora historia de Sanem, la soñadora aspirante a escritora con un corazón rebosante de ideales, y Candy Beat, el exitoso y enigmático fotógrafo, logró conquistar corazones a una escala internacional que pocos proyectos habían alcanzado antes. La forma en que se miraban, la manera en que sus personajes interactuaban, esa chispa innegable, ese magnetismo que sentíamos todos los espectadores como si estuviéramos dentro de la propia historia, era algo verdaderamente especial, algo único. Y es completamente natural que al recordar un proyecto tan exitoso, tan significativo y tan personal, se evoquen esos momentos vividos intensamente en el set de rodaje. Quizás para Can, Demet Özdemir representa no solo una expareja, sino también la encarnación de esa época dorada, de esa conexión profesional tan fuerte, tan fructífera, que llegó a tener con ella, una conexión que indudablemente contribuyó al éxito rotundo de la serie. Es crucial, además, considerar el contexto específico en el que Can Yaman pronunció esa enigmática frase. Si la declaración tuvo lugar en el marco de una entrevista, ¿cuál fue exactamente la pregunta que se le formuló? ¿Fue la pregunta formulada de manera imparcial, o hubo alguna intencionalidad detrás de ella? ¿Se manipuló la pregunta para inducir una respuesta determinada? ¿O quizás fue la respuesta la que se sacó de contexto, se editó o se tergiversó para generar un titular más jugoso? Los medios de comunicación, en su incansable búsqueda de noticias y exclusivas, a veces tienden a distorsionar o a dar un giro inesperado a las palabras para crear titulares más llamativos y generar mayor impacto. Si por el contrario fue una respuesta espontánea, improvisada en un momento de cercanía con los reporteros, cuánto de verdad espontánea había en ella y cuánto de pose calculada para la cámara, para mantener viva la imagen de galán sensible. Son preguntas difíciles de responder, preguntas cuyas respuestas a menudo se pierden en el entramado de la información y que, lamentablemente, no siempre tienen contestaciones claras y definitivas. Lo que sí es absolutamente innegable, lo que escapa a cualquier tipo de duda o especulación es el impacto monumental que tuvo su relación en la opinión pública, en la mente de sus seguidores. Cuando se confirmó oficialmente su noviazgo, la noticia se extendió como la pólvora, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Las plataformas digitales ardían con comentarios, teorías, especulaciones y expectativas desbordadas. Verlos juntos en eventos públicos, compartir fotografías de sus viajes y posar para las cámaras se convirtió en el deleite absoluto de sus admiradores, un bálsamo para su ilusión.
La ruptura, por su parte, fue igual de comentada, generando una ola de tristeza, decepción y, por supuesto, un sinfín de especulaciones sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. Por todo ello, cualquier mención que Can Yaman haga, por mínima que sea, sobre Demet Özdemir o sobre el tiempo que compartieron juntos, siempre será analizada con lupa, escrutada al milímetro, en busca de cualquier atisbo de verdad oculta. Además, el mundo del espectáculo turco y el de la actuación en general, es un caldo de cultivo fértil para el surgimiento de relaciones sentimentales. La intensidad de los rodajes, la convivencia prolongada, la creación de personajes que a menudo se confunden con la vida real, la inmersión en universos ficticios que pueden llegar a ser muy poderosos, todo este cúmulo de factores puede propiciar, sin duda alguna, que surjan sentimientos profundos, conexiones emocionales que van más allá de la simple amistad o la relación profesional. Y cuando esas relaciones, nacidas en el fragor del set, terminan, la nostalgia por la intensidad vivida, por la pasión compartida, es algo profundamente humano y comprensible. Quizás en última instancia, la frase de Can Yaman es simplemente una forma educada, sutil y estratégicamente ambigua de reconocer la importancia que Demet Özdemir y el proyecto de Erkenci tuvieron en su vida. No todos los actores, especialmente aquellos que gozan de un nivel de fama tan elevado como el suyo, se sienten cómodos abriéndose de par en par sobre sus vidas personales, compartiendo sus intimidades de forma pública. Para alguien que maneja una imagen pública tan expuesta y analizada como la de Can, es muy probable que prefiera mantener un cierto grado de discreción, de reserva, sobre sus asuntos privados. Una frase tan ambigua como echo de menos esos momentos le permite, por un lado, reconocer la relevancia del pasado, del proyecto y quizás de la persona, sin necesidad de entrar en detalles que podrían resultar incómodos, comprometedores o potencialmente perjudiciales para su imagen actual, para su carrera o para su vida presente. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro? Podríamos llegar a verlos juntos de nuevo, en la vida real o quizás en un nuevo proyecto profesional. En el vertiginoso y a menudo sorprendente mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Las reconciliaciones ocurren, las segundas oportunidades existen, y las combinaciones más inesperadas pueden materializarse. Y si a esto le sumamos la enorme y apasionada base de fans que aún suspira por la pareja, que anhela revivir la magia que desprendían juntos, la posibilidad, por remota que pueda parecer en este instante, está ahí, latente. Las series turcas en particular, tienen una capacidad asombrosa para revivir pasiones, tanto en la ficción, con giros argumentales inesperados, como, en ocasiones, fuera de ella, cuando la realidad se entrelaza con la fantasía. Ahora, si nos ponemos un poco en la piel de Demet Özdemir, ¿cómo cree usted que ella reaccionaría a estas palabras, a esta supuesta confesión de su expareja? ¿Se sentiría halagada por el recuerdo, por la nostalgia que evoca su nombre? Quizás simplemente ignoraría el comentario, sin darle mayor importancia. O podría ser que ella también añore en silencio esa época, esos momentos compartidos que marcaron un hito en su vida. Demet, por su parte, ha sido notablemente discreta con sus relaciones posteriores a Can, manteniendo un perfil más bajo, más reservado, en comparación con la intensidad mediática que rodeó su noviazgo con el actor. Es posible que ella también guarde esos recuerdos como un capítulo importante y valioso de su vida, sin sentir la necesidad de verbalizarlo públicamente, sin buscar el foco de atención mediática. Lo verdaderamente fascinante de todo este entramado es la increíble capacidad de la audiencia, de nosotros los espectadores, para crear narrativas, para construir historias a partir de fragmentos de información. Tomamos una frase, le damos un contexto, le inyectamos nuestras propias expectativas, nuestros deseos más profundos, y creamos una historia completa. Y para los fans de Can y Demet, esa frase ambigua se convierte en el hilo conductor perfecto, en la pieza clave que les permite seguir soñando, seguir creyendo en una posible reconciliación, o al menos, en un reconocimiento mutuo y sincero de la importancia fundamental que tuvieron el uno para el otro en un momento crucial y definitorio de sus vidas. En resumen, la enigmática frase «echo de menos esos momentos» pronunciada por Can Yaman, en el contexto de su pasada relación con Demet Özdemir y el éxito arrollador de la serie Erkenci, ha abierto un abanico de interpretaciones tan vasto como el cielo. Para algunos representa una confesión directa y sincera de que extraña a Demet. Para otros es una expresión de nostalgia por una etapa de éxito profesional, de juventud y de intensidad vivida. La verdad última es que, sea cual sea la interpretación correcta, lo indudable es que la frase ha logrado reavivar la llama de la especulación, del debate y sobre todo, del cariño y la admiración de los fans hacia esta pareja que sin duda alguna, marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca.
El misterio persiste y eso, mis queridos amigos, es precisamente parte de la magia seductora y cautivadora del mundo del entretenimiento. Hemos llegado al final de este intrigante recorrido, de este análisis minucioso de una frase que ha dado tanto de sí. Espero de corazón que hayan disfrutado desgranando conmigo esta noticia y las múltiples interpretaciones que la rodean, que se hayan sentido partícipes de este viaje de descubrimiento y especulación. Y ahora la pregunta crucial, la que abre el debate, ¿y ustedes qué opinan? ¿Creen sinceramente que Can Yaman extraña a Demet Özdemir? ¿O consideran que sus palabras se refieren a otra cosa, a un momento distinto de su vida, a una etapa profesional superada? Me encantaría, de verdad, leer sus pensamientos, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de este vídeo. Anímense a compartir sus ideas, a debatir constructivamente, a ser parte activa de esta conversación. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido intrigados, entretenidos y sobre todo, si les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a seguir trayéndoles investigaciones tan interesantes como esta. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si están disfrutando de nuestra compañía y de nuestros contenidos, suscríbanse al canal y no olviden activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más análisis y más entretenimiento. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes.